Bienvenidos, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Una mujer que sufría de heridas. Una mujer que sufría de heridas internas pasaba día y noche buscando la manera de vengarse, hasta que llegó a leer la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 19 y el 20. No os juzgues vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos aguas de fuego amontonarías sobre su cabeza. Consecuentemente, esta mujer dejó en mano de Dios la venganza. Desde entonces pudo gozar del inmenso paz. Mientras estamos aquí, tendremos encuentros con grandes y pequeños enemigos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre estos encuentros? En el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis ajustadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Delante de nuestros angustiadores. Primero, cuando estemos delante de nuestros angustiadores, dice el Señor que no nos dejará solo ni abandonarnos. Cuando nuestros angustiadores nos atacarán, ahí también está el Señor con nosotros, de modo que no mire al enemigo que ataca, sino al Señor que está con usted. Inmediatamente su presencia obtenga paz y fortalecimiento espiritual. El profeta Eliseo siempre ayudaba al rey de Israel según la revelación de Dios. Así el rey de Siria Ben-Hadad siempre terminaba acorralado, de modo que ordenó capturar a Eliseo como sea del lugar. Un día Eliseo con su siervo pasó la noche en la ciudad de Dotán. Escuchando esta noticia, el rey de Siria envió soldados para sitiar la ciudad. El siervo se levantó temprano, hora de la mañana, y se quedó petrificado, porque la ciudad estaba sitiada totalmente por los soldados sirios. Corrió hacia Eliseo y le dijo: Maestro, estamos muertos, ya no tenemos esperanza. La ciudad está totalmente sitiada. Entonces contestó Eliseo y le dijo: no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego oró a Dios y pidió que les abriera los ojos del siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Luego pidió Eliseo que lo hirieran con ceguera, y esta gente siguió a Eliseo hasta la ciudad de Samaria, donde terminaron captivos a petición de Eliseo. El rey de Israel los alimentó y les dio de beber. Luego los devolvió. Desde entonces los sirios dejaron de atacar a Israel por mucho tiempo. Como esta situación, aunque el enemigo esté alrededor nuestro, Dios está también alrededor nuestro. No estamos solos ni abandonados.
Él está con nosotros. Yo soy el buen pastor. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11 hasta el 15 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas al asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas y las más me conocen, así como Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Como dice la palabra, Jesús da su vida por las ovejas. Los asalariados huyen cuando ven llorar al lobo, pero Jesús no es así. Aunque pierda su vida, Él protege a su oveja. Sujete a su palabra. Estamos seguros de Jesús. Está con nosotros, aun cuando el enemigo esté alrededor nuestro. Aderezca mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Según dice la palabra, que Dios aderezca mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. ¿Qué significa la mesa? Significa un banquete en medio de nuestros angustiadores que nos roba, mata y trata de destruirnos. Él endereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Él nos entrega la victoria en presencia de nuestros angustiadores. Vean el ejemplo de David. Cuando David fue a visitar a sus hermanos que estaban peleando contra filisteos, se encontró con la sorpresa de que un general llamado Goliat estaba amenazando al pueblo de Dios. En el 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 8 hasta el 11, dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venceré, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venceré, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió al filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los israelitas estaban petrificados del terror ante las amenazas de Goliat, pero no así David. Se llenó de ira al ver que un incircunciso blasfema al pueblo de Dios. Consecuentemente, David confrontó a Goliat. ¿Cómo fue esto posible? Fue posible porque David tenía certeza que si el enemigo se presenta ante él, también Dios está con él. Asimismo, Dios aderezca mesa en presencia de los angustiadores, sabiendo David que Dios preparara un banquete ante el enemigo. Confrontó a Goliat con valor. Tomó 5 piedras lisas del arroyo y su cayado, y tiró su honda con la piedra, y él hirió al filisteo al frente, quien cayó al suelo. Luego, tomando la espada de Goliat, le cortó la cabeza. Al ver este espectáculo, los filisteos huyeron de temor. Esto fue el banquete que los israelitas recibieron de Dios. La Escritura dice que Dios se aderezca mesa en presencia de nuestros angustiadores, de modo que si el
que si el mismo enemigo acampa alrededor nuestro, también Dios está con nosotros y a ellos los usa para aderezar mesa. Así como Dios aderezó mesa a David de Goliat, asimismo conocemos el hecho del rey, Nabucodonosor, y el banquete de Dios preparó con él. El rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro de 30 metros de altura en el campo de Dura y mandó a todos los sátrapas, los magistrados y capitanes que al son de la bocina la adorara, pero Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron a adorarle. El rey con ira dijo en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 13 hasta 15. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habla Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honrarás a mi Dios, ni adorarás la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero y de la zamponía y de todo instrumento de música, os postreres y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios sería aquel que os libre de mis manos. Entonces ellos contestaron: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego y de tu mano, pero si no sepas que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estando ellos antes del enemigo, Dios también estaba con ellos. El rey, lleno de ira, mandó a echar a estos hombres al horno de fuego ardiendo y lo calentó 7 veces más el horno. Pero lo sorprendente fue que dentro del horno estaban no 3, sino 4, tomados de las manos y danzando. Y declararon que el cuarto hombre parecía al hijo de los dioses. Mandó entonces a sacar a estos jóvenes y descubrió que ni un pelo de ellos olía a quemadura. Esto es la mesa que Dios había preparado a estos jóvenes con el rey de Babilonia. Aunque el rey había deseado matarlos en el horno de fuego, Dios lo encaminó a bien y les preparó el banquete como muestra de victoria. Arrodillado ante Sadrach, Mesach y Abednego, el rey Nabucodonosor se convirtió en creyente de Dios. Tenemos otro ejemplo con el rey de Persia, Darío. Durante el reinado de Darío había 3 gobernadores, y uno de ellos era Daniel. Deseaba el rey poner a Daniel como gobernador sobre todo el reino, porque su espíritu era superior a los otros. Pero los otros gobernadores buscaban la manera de hacerle caer a Daniel. Entonces fueron al rey y le sugirieron que promulgara un edicto real durante 30 días, todo el pueblo diciendo que adore solamente al rey y no a cualquier otro dios, y los que desobedezcan sean echados al foso de los leones. Firmó el rey el edicto. Daniel, sabiendo sobre el edicto, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba
y daba gracias delante de su Dios como solo hacía antes. Aprovechando esta situación, los gobernadores acusaron a Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 13 hasta 16 dice: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los captivos de Judá, no te respeta, a ti, oh rey, ni ataca el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió liberar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto, ordenanza que el rey confirme pueda ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Daniel fue acusado, fue echado al foso de los leones. Al siguiente día el rey Darío llegó y preguntó a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido liberar de los leones. Pero Dios había preparado la mesa con el foso de los leones. Envió Dios a su ángel y cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. Esto fue la mesa que Dios aderezó para Daniel. La victoria sobre los leones. Dios preparó el banquete con Goliat, con el horno de fuego y con el foso de los leones. Y Él está con nosotros. Él nos unge con su aceite. Tercero, luego de alimentarnos con el banquete, Él nos unge con su aceite. Dice la palabra: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ungir con aceite significa colocarlo en un nivel más alto. En tiempos pasados, Dios ungió con aceite, nombraba a los reyes de Israel y a los sacerdotes. David, después de confrontar a Goliat, Dios lo ungió y fue rey de Israel. Si David hubiese tenido encuentro con Goliat, tal vez siga como pastor de ovejas en el campo. Pero por Goliat, Dios le ungió como rey. De modo que el ataque de Goliat fue de bendición para Israel. Sin Goliat, su copa no hubiese rebosado. De manera que tener un encuentro con el enemigo puede ser de gran bendición para nosotros. Después de Sadrach, Meshach y Abednego alimentaron del horno de fuego, fueron nombrados para un puesto más alto. Conmovido, el rey Nabucodonosor se arrepintió y aceptó a Dios. En el libro de Daniel, capítulo 3, los versículos 29 y el 30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Meshach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dioses que puedan liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Meshach y Abednego en la providencia de Babilonia. Cuando le llegaré el enemigo, nuestro Señor adereza mesa, luego lo engrandece. Daniel, después de alimentarse la mesa que Dios aderezó en el foso de los leones, fue engrandecido. Todos los otros enemigos de Daniel fueron echados al foso de los leones con sus familias, luego que Daniel recibió
La mesa que Dios preparó fue engrandecido. Así tenemos en el libro de Daniel, capítulo 6, los versículos 27 y el 28. Él salva y libera. Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha liberado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reino de Dario y durante el reinado de Sirio el Persia. Hasta el rey Dario, emocionado, se arrepintió y decidió tomar a Jehová como su Dios. Después de este acontecimiento, el rey lo nombró gobernador sobre todo su reino, y esto duró hasta el tiempo de Sirio. Dice la palabra: aderezcas mesa delante de mí en presencia de mis ajustadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, cuando llega el enemigo, Dios prepara un banquete con ellos y nos entregará la mesa. Después de alimentarnos, nos ungirá con su aceite para luego engrandecernos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga con abundancia. Cuando llegue el ladrón, Dios sacará su espada y preparará un banquete con ellos y nos los entregará. Luego nos engrandecería y hará rebosar nuestra copa de su gracia. En el 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le teman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, cosa que nuestros ojos no ven ni entendemos, ni escuchamos, pero ahí el Señor nos entrega la victoria. En Lucas capítulo 11, versículo 11 hasta el 13 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas davidas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre en el cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios nos llena de su Espíritu Santo cuando pasamos momentos difíciles, para que estemos sobre y no debajo cabeza, y no la cola, prestado y no perder prestado, y tener una vida victoriosa. En nuestro deseo no tener encuentro con ningún enemigo, lo cual es natural. Lo mejor sería no tener enemigo, si es posible, pero muchas veces recibimos ataques de los enemigos, aunque mi vida sea fiel, digno y honesto. Se levantan enemigos que tratan de robarnos, matarnos y destruirnos. Cuando nos enfrentamos con ellos, no sabemos qué hacer, pero cuando se encuentran en esta situación, ten fe en Jesús, nuestro pastor, y sin entrega práctica la fe, porque nuestro pastor no se apartará de nosotros por la presencia de los ajustadores, mas él irá a frente. Luego, con su espada preparada, el banquete preparado para nosotros, sepa que sin los ajustadores nosotros no gozaremos del banquete de la manera que tenga presente
que cuando lleguen los angustiadores, Dios llegará también con un banquete. Por tanto, no trate de vengarse del enemigo porque usted mismo, porque dice el Señor que suyo es la venganza. En consecuencia, en lugar de maldecir a nuestros angustiadores, bendiga, porque ciertamente Dios los prepara como alimento para sus hijos. Nuestros angustiadores llegan a nosotros creyendo que nos destrozarán, pero nuestro Señor Pastor los hará frente y peleará en nuestro lugar. Así aderezará mesa delante de nosotros, entregándonos la victoria. Sin Goliat, David no hubiera experimentado la victoria. Sin el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego no se hubiesen catalogado como personas ilustres de la fe. Si Daniel no hubiese entrado al foso de los leones, como Darío sabrá que Dios está vivo y colocado a Daniel como gobernador sobre todo su reino. Por tanto, no se olvide que los ajustadores son para nosotros un medio para Dios de engrandecernos y hacernos rebosar nuestra copa de su gracia, de modo que Dios nos alimenta ricamente. Inmediatamente los angustiadores nos engrandecen y hacen rebosar nuestra copa de su gracia. Dios adereza mesa cuando estamos sitiados por los angustiadores. Luego nos unge y hace rebosar nuestra copa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les andan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, de manera que el que carece del pastor, cuando llegan los angustiadores, serían lastimados, muertos. Pero nosotros tenemos a Jesús, nuestro pastor, que está con nosotros siempre. Él nos dejará solos, porque Él, para conquistar el enemigo, murió en la cruz, entregando su cuerpo y derramó toda su sangre. Luego de su muerte resucitó de entre los muertos. Él es un victorioso. Si nosotros estamos con el Señor, Él manifestaría su poder para preparar la mesa con los angustiadores. Nos entregará la victoria sobre victoria. Consecuentemente, los engrandecería y hará que nuestra rebose de gracia y de bendición. Por tanto, es de gran bendición contar a Jesús como nuestro pastor, y no hay razón para que los que creen en Él temerán el ataque de los angustiadores, porque los comeremos como pan. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación, y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste en la cruz del Calvario y que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora en Sejal voy a hacer una oración que para el pueblo de Dios se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta 26. Y fue Jehová que se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo de Dios. Mira qué bueno Dios. Él siempre tiene muchas bendiciones para nosotros en sus promesas, en su palabra. Y muchos de nosotros no molestamos a abrir la palabra de Dios para encontrar la palabra, para saber lo que Dios tiene bueno para nosotros. Él desea el mejor para nosotros, no mal. Él quiere ayudarnos, alimentarnos, darnos salud, darnos todos los bienes y todas las bendiciones.
Pero es muy importante, mis hermanos, que nosotros conozcamos los mandamientos de Dios y los sigamos. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios para recibir todas las bendiciones que tiene abundante para nosotros. Y esta es la oración de bendición que Jehová nos entregó. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquemos más del Señor, mis hermanos, que Él está en la puerta. La segunda venida está cerca. Estamos viviendo los últimos días con todas las cosas en la palabra de Dios. Están sucediendo hoy en día. Recuérdense que la palabra de Dios es viva y edifica. Y es para prepararnos para lo que viene y para prepararnos como hijos de Dios, cómo debiéramos vivir y comportarnos. Con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.